Buenas, 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 ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Acá continuamos con el audiolibro Donde tus sueños te lleven. Capítulo número 2. La vuelta a casa. La vida de David cambió de manera radical. Desde el trágico accidente nunca volvió a ser el mismo. Aquel terrible drama, aquel fatídico instante, lo perseguía como su propia sombra. Era incapaz de vivir en el presente. El dolor y la tristeza se apoderaron de él y su vida se fue diluyendo. Ya no encontraba motivos para seguir luchando. No tenía expectativas ni ilusiones. Dejó de tener sueños, dejó de creer y de crecer. Y cuando una persona deja de progresar, comienza a morir. A pesar de creer que hizo lo correcto, de que no tenía otra opción para sobrevivir, más que cortar aquella cuerda de la que colgaba la vida de su mejor amigo, las imágenes de la tragedia seguían vivas en su mente y lo seguían torturando. Cuando regresó a su país, fueron muchos los que lo criticaron e hicieron que su profundo dolor aumentase aún más. Algunos periodistas le lanzaron despiadados ataques que acrecentaron su sentimiento de culpa. Su herida emocional se hizo aún más profunda. Es fácil criticar. No se necesita ni valor ni coraje. Cualquiera lo puede hacer y muchos lo hacen. De hecho, parece que muchos individuos no son capaces de hacer otra cosa más que criticar. Dedican sus vidas exclusivamente a decir cómo deberían hacer las cosas los demás. Y en muchos casos, desde el desconocimiento de los hechos, se dedican a criticar y a juzgar porque no se atreven a hacer nada por sí mismos. David sufrió más de lo que nadie pueda imaginar. Durante mucho tiempo apenas logró dormir, pues continuaba atormentándose a sí mismo con aquel fatídico momento. Su mente no le daba descanso, su fragilidad mental era cada vez mayor y su salud física también comenzó a pasarle factura. Se encerró en su mundo, un mundo negro, lleno de soledad y apatía. Apenas salía de casa, tan solo para ir al estudio de arquitectura donde trabajaba, en el que tuvo muchos problemas, y a pesar de su trabajo, era su única vía de evasión, su refugio, la única manera que tenía de centrarse en otra cosa para contener los despiadados pensamientos que lo perseguían. Josué mantuvo cierto contacto con David. Pensaba que el tiempo curaría sus heridas, pero al cabo de unos meses comenzó a darse cuenta de que en vez de mejorar, empeoraba con el tiempo. La gran vitalidad que había caracterizado a David, un escalador reconocido por su gran fortaleza física y mental, no era más que un recuerdo del pasado, una sombra de lo que fue. David se encerró en sí mismo, y como la llama una vela que está llegando a su fin, la luz de su ilusión y sus esperanzas comenzó a perder toda la fuerza. Josué entendía perfectamente lo que David había padecido y aún seguía sufriendo. Sin embargo, tras su último encuentro comprendió la gravedad de la situación. En ningún momento había llegado a imaginar la profunda depresión en la que David se encontraba inmerso. De forma inesperada, con la voz rota, David comenzó a preguntarse: ¿le importo a alguien? Si desaparezco, ¿alguien me echará de menos? Al escuchar las preguntas que David se hacía, Josué le ayudó a hacerle ver que sí, que tenía muchos motivos por los que luchar, que había personas a su alrededor que lo necesitaban y apreciaban, que tenía que recuperar la visión y el sentido, aunque al mismo tiempo fue consciente de que unas palabras de ánimo no serían suficientes y de que sería necesaria una total transformación, un gran cambio interior de la percepción que tenía en ese momento. Tras las últimas palabras con David, Josué vio claramente que era el momento de tomar una decisión. Tenía la certeza de que podía ayudar a David y en ese mismo instante asumió la responsabilidad de ayudarlo para salir de las tinieblas de la depresión en la que estaba atrapado. Para Josué fue como recibir una señal. Encontró su último propósito:
Se dio cuenta de que estaba llegando su hora y que debería utilizar su experiencia para transmitir parte de su conocimiento a David antes de su despedida de lo que él llamaba su experiencia humana. Su misión sería devolverle la vida a David, curar sus heridas y mostrarle que hay otro camino, despertándole el gran potencial que yacía dormido en su interior. Josué sabía que para ser realmente efectivo, para restaurar el espíritu de David y elevarlo a un nivel superior, éste tenía que enfrentar a sus miedos y que para ello tendría que volver al Himalaya. Irían al monasterio de Rongbuk para recuperar algo de su interior, algo que quedó en la montaña. Su cuerpo regresó, pero su espíritu y su vida se habían quedado anclados en el pasado y era hora de recuperarlos. Una vez que Josué tuvo el plan claro en su mente, llamó a David y le comunicó su intención. David respetaba y admiraba tremendamente a Josué. Michael le había hablado a menudo de él y le había contado algunas historias increíbles sobre su padre y sobre la especial sabiduría que poseía. David era consciente del misterio que envolvía a Josué. Había oído decir que cada pocos años cambiaba de ciudad o hasta de país, porque parecía no envejecer, o por lo menos lo hacía mucho más lentamente que la mayoría de los mortales. Sabía que era un ser muy especial y que todos los que entraban en contacto con él lo podían percibir. En cuanto entraba en algún lugar, su energía y carismas atraían todas las miradas. Su serenidad emitía unas vibraciones que conseguía que todos los que estaban a su lado se sintieran en calma. Era como un oasis de armonía en medio de la tormenta. Con total calma, pero con una enorme firmeza y seguridad, Josué no dio ninguna otra opción a David que llevarlo de nuevo al Himalaya. Josué dijo: «Este será mi último viaje. Me adelantaré unos días para hacer algunos preparativos. Tú tienes que dejarlo todo listo para quedarte alrededor de un mes en Rongbuk. Ha llegado la hora de levantarse y de sacudirse el polvo de la desesperación. Vamos, David, ha llegado la hora de abandonar esta tragedia de dolor, de quitarte la mochila de sufrimiento y la amargura para llenarla de esperanza y de expectativas positivas. Ha llegado el momento de retomar la senda de la ilusión, de tomar el camino que te llevará a las cimas donde tus sueños te están esperando». David estaba confuso, pero al mismo tiempo sintió que esa era la única oportunidad de retomar su vida y salir de su depresión. Sintió una enorme intriga por lo que podría sucederle allí. La curiosidad comenzó a invadir su mente. La incertidumbre y las expectativas le causaron una especie de cosquilleo y eso le gustó. De repente pensó que desaparecer durante un mes podría costarle el trabajo y tampoco tenía claro cómo iba a poder afrontar todos esos gastos. Pero también era consciente que lo que se estaba allí jugando era su vida. Y cuando hay un porqué, el cómo siempre aparece. Tras coordinarse con Josué, comenzó a planificar el viaje, arregló todos los permisos y sacó los billetes. Aún no podía creer lo que estaba haciendo. Por momento, los miedos le hacían dudar y pensaba si no era una locura volver a esas montañas. Sin embargo, tenía algo claro. Ya no tenía nada que perder, ya lo había perdido todo. Y por algún motivo, presentía que si alguien podía ayudarla, ese era Josué. La decisión estaba tomada. No sabía qué esperar de todo aquello, pero la esperanza y la ilusión se asomaban de nuevo tímidamente en su vida. Mañana continuamos con el capítulo número 3. Que tengas un bello día.